Muy bien, el tema que me correspondió a mí es la pena de muerte y pues vamos a hablar de ella, ya que hoy hablaremos de un tema muy importante que ha sido debatido durante los últimos años, que este es, ya mencionado anteriormente, la pena de muerte. Y antes de hablar de este tema, primero tenemos que cuestionarnos y plantear primeramente, dar a conocer la formación de mi pregunta. Y particularmente nos plantearemos esta interrogante que yo mismo he formado. ¿Qué implicaciones tiene la pena de muerte en los delitos graves y atroces? Antes que nada, antes de dar a conocer y explicar mi pregunta, primero quisiera dar una pequeña síntesis de qué es lo que voy a explicar acerca de mi pregunta. Primero voy a explicar qué es lo que es la pena de muerte en resumen. Las organizaciones que están a favor y en contra, de manera muy sintetizada, las organizaciones y también los países, o algunos de los países, en tanto Asia como en América, están a favor del o aplican en su ley la pena de muerte. Bueno, ya una vez sintetizado qué es lo que voy a decir, vamos a empezar. Es importante decir que los apuntes los saqué de varias fuentes y recopilé varias cosas de mi investigación, así que vamos a empezar. Primero es importante empezar, como ya lo dije, de explicar qué es la pena de muerte, la cual es un castigo establecido posterior al dictamen de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir una ley. Esto de la pena de muerte es tan viejo como la humanidad misma, es tan viejo como la humanidad misma y se ha venido practicando desde hace muchísimos años. De por sí, en la Edad Media tiene bastante historia este acontecimiento de la pena de muerte y se utilizaba también a lo largo de la historia, se ha utilizado. Y vamos a hablar de que muchas personas o instituciones están a favor o en contra de la pena de muerte. Los que están a favor de la pena de muerte a los criminales, argumentan que los criminales que cometen los delitos graves como homicidios, violaciones, tráfico de drogas, eh, entre otros, deben ser castigados severamente para evitar la repetición de sus acciones. Esto implicaría, según ellos, una notable disminución de la violencia y de este tipo de delitos. De por sí, si argumentamos, lo que dicen estas instituciones puede llegar a ser cierto, ya que al ver que estos delitos son castigados con la pena de muerte, los criminales o el índice de criminalidad referente a estos delitos va a disminuir notablemente y se va a notar un cambio bastante lógico. Contrapuestos a ellos están las organizaciones como la Amnistía Internacional, que hace unos años argumentaba que la pena de muerte era una violación directa a lo que podríamos llamar los derechos humanos y principalmente al derecho a la vida, y que desde 1977 lucha por abolir en todos los países la pena de muerte, y que ha logrado que 106 países ya no la tengan para todos sus delitos y la hayan removido de su índice de justicia. La Iglesia Católica determina la pena de muerte como inadmisible en todo caso. La Iglesia Católica no tiene en cuenta nada de la pena de muerte, ya que esto, pues por índices religiosos, está bastante prohibido, según los mandatos de Dios. Actualmente 56 países en el mundo mantienen la pena de muerte en su legislación. La mayoría son países asiáticos. Y entre estos países asiáticos, el que más lleva la característica o el que más tiene índices de ejecuciones por la pena de muerte es el país de China. La pena de muerte es un tema radical. La postura que se tome frente a ella influye directamente en problemas importantes a nivel mundial y nacional, como la violencia, el terrorismo, el aborto,
el derecho de propiedad, los marginados, el poder, la política criminal, los derechos humanos y entre otros. Estas también pueden llegar a ser implicaciones. Abolir o admitir la pena de muerte tiene fuertes implicaciones positivas y negativas en la legislación penal, en la administración de la justicia, en las instituciones penitenciarias y en muchos aspectos de las relaciones privadas y públicas. En Colombia, aunque la legislación no contempla la pena de muerte, algunos sectores promueven frente a los delitos como violaciones, asesinatos y entre otros, así como también otros se oponen a su implementación. En conclusión, la pena de muerte trae de por sí muchas implicaciones para resolver nuestra pregunta. Y nos cuestionamos y explicamos nuestra pregunta.